Nuevamente aquí con ustedes en este programa Nací para Orar, Fray Jorge Betancur, religioso carmelita. Y en este momento aprovechamos esta oportunidad, tiempo de gracia que se avecina, la Cuaresma. Y queremos tomar como punto de partida una mística carmelita muy reciente en la historia del mundo. Quiero que tomemos como punto de partida a la religiosa Teresa Benedicta de la Cruz. Ella representa dentro de la historia de la Iglesia un personaje muy significativo. Fue canonizada recientemente, en el año 1998, por el Papa San Juan Pablo II, y fue motivo de muchas discusiones porque Teresa Benedicta de la Cruz es una judía que se convirtió al catolicismo, una judía con una experiencia de Dios muy particular. Teresa Benedicta de la Cruz nació en Polonia, en Breslau, en el año 1921, y su nombre de hebrea era Edith Stein, de una familia de clase media donde su padre trabajaba con maderas, era el dueño de un aserradero. Ella, desde el principio de su niñez, se mantuvo dentro de una religiosidad hebrea bien conservadora. Su padre muere cuando ella tiene 2 años y desde ese momento Edith Stein, la que buscaba de Dios, hizo un paréntesis en su historia. Y les digo todo esto por una razón, porque les voy a presentar a esta mujer como maestra de la cruz. Y les digo el dote histórico de su nacimiento porque nació hebrea, porque conocía la religión, la vivió a conciencia. Pero a la muerte de su padre ocurrió un suceso. Mamá Augusta tiene que tomar las riendas del negocio familiar y la crianza de sus hermanos. Edith Stein, a los 2 años, la más pequeña de 7, se ve en la necesidad de olvidarse de esa fe aprendida de los labios de papá. Y comienza dentro del corazón de la niña a un vacío. Dirá Edith Stein cuando escribe, dice que dejó la oración de los salmos, la oración del pueblo hebreo, las fiestas grandes de los judíos, la dejó de lado. El deseo de mamá por criar a sus hijos en una empresa familiar, pues significó una problemática, que la más pequeña de las niñas tuvo que ir a una guardería, a donde cuidaban a los niños. No pudo ir a la escuela hasta la edad de los 10 años. Y eso significó en la vida de esta judía, Edith Stein, un espacio donde abandonó a Dios. Así dirá la santa. Edith Stein entra en un proceso de búsqueda de Dios, una lumbrera académica, y ya a su corta adolescencia pasa a los estudios graduados y entra a la Universidad de Polonia, donde encuentra entre sus maestros a un filósofo fenomenológico, Husserl. Edmund Husserl se convertirá en el tutor de esta chica y ella agigantadamente dará pasos en la filosofía fenomenológica en su búsqueda de Dios. Pero eso no es lo importante. Edith Stein cambiará su vida en el momento en que busca a Dios y busca la verdad. En un momento ya había alcanzado su doctorado y su deseo femenino de ser maestra dentro de las universidades, y por la época y por su condición mujer hebrea,
la judía Edith Stein, se le cerraban las puertas de los empleos dentro de las universidades y las cátedras. Pero aún así siguió buscando. Encontró una familia que había abrazado la tradición evangélica protestante y lo iniciaron en los evangelios. Edith Stein seguirá buscando y en la búsqueda encontrará el libro de la vida de Teresa de Ávila y lo leerá en una sola noche. La biografía de Teresa de Ávila en el libro En las manos de Edith Stein, la hebrea, cuando concluye la última página en la madrugada, dice: he encontrado la verdad. Y la verdad es la conversión al catolicismo. Empieza a leer los evangelios y se educa en las escuelas dominicas y es acompañada por un jesuita en su desarrollo. Pero la grandeza de Edith Stein es que va a encontrar la razón de su vida en la ciencia de la cruz. Edith Stein va a leer toda su historia desde la cruz de Cristo. Y para ella será fundamental un texto bíblico que nosotros conocemos, el Evangelio de Juan, capítulo 19, donde en la pasión de Cristo se lee: a los pies de la cruz está María. Eso significará mucho para la hebrea, fenomenóloga y feminista Edith Stein. Para la conversa Edith Stein al catolicismo es el motivo que la va a llevar a reconocer el signo de la cruz. En este tiempo que se avecina, tiempo cuaresmal, en el que este programa toma punto de partida, estamos hablando de que la cruz será un signo. Hoy te presentaré el signo de la cruz en Teresa Benedicta de la Cruz. Nos vemos en unos momentos. Familia orante, estamos hablando de la ciencia de la cruz y hemos tomado como maestra a una monja carmelita muy particular, que tiene una historia que debemos conocer, Edith Stein. Edith Stein escribió al final de su vida un comentario, un ensayo a los escritos de San Juan de la Cruz, donde comenta la ciencia de la cruz. Edith Stein mirará la cruz como un signo a seguir y leerá su historia hebrea hasta llegar al martirio desde el signo de la cruz. Este tiempo cuaresmal marca la historia de nosotros los cristianos católicos desde el signo redentor de la cruz. Para Edith Stein, la que entrará al monasterio descalzo carmelita de Colonia, tomará el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, precisamente por la inspiración en los escritos de la vida de Santa Teresa de Ávila. Tomará el nombre en latín Theresia Benedicta a Cruzam, que cuando lo traducimos pensamos que habla de San Benito. No. Habla del origen de la palabra Benito. Habla de que Teresa es bendecida por la cruz. Teresa Benedicta de la Cruz, la judía conversa, que mirará a la Virgen, la mujer, al pie de la cruz, como un signo, una muestra de cómo el feminismo, cómo la acción de una mujer es muy importante en la historia de la salvación. Pero también Teresa Benedicta de la Cruz tomará los evangelios como forma de vida
Hoy también queremos tomar como punto de referencia el Evangelio de San Lucas, donde ese domingo primero del tiempo de Cuaresma, en este ciclo C que nos ha tocado vivir, es precisamente las tentaciones en el desierto. Cuando Jesús fue llevado al desierto y allí se fortaleció en las pruebas para un gran momento en la historia. Teresa Benedicta de la Cruz también leerá en estas letras, en el Evangelio de San Lucas capítulo 4, cuando se presentan las tentaciones de Jesús en el desierto. Ella verá que sus pruebas la llevarán a la grandeza de la cruz. La bendición de la cruz en Teresa Edith Stein. Detengámonos un momento en nuestra vida de creyente. Para Teresa Benedicta de la Cruz, toda su historia de martirio, toda su historia de conversión tendrá que ser leída desde los pies de la cruz. Judía conversa, enfrentada con mamá Augusta, hebrea conservadora y sus hermanos, ante la conversión de una mujer que había alcanzado el doctorado en filosofía y la sorpresa de una familia. Será en la fiesta de las tiendas judías en que Edith Stein le dice a su mamá Augusta su deseo de entrar a un monasterio carmelita. Mamá Augusta le dice a Edith Stein: admiro a ese judío, pero ¿por qué se llamó Dios? Para Edith Stein, la judía, solo es el indicativo para seguir buscando en su interior como creyente por qué el judío Jesús de Nazaret es proclamado Dios. Esa verdad que ella va buscando, esa verdad de el filósofo que va aplicando la ciencia, de la mujer que había abogado por el voto femenino en la Polonia del siglo XX, esa mujer ahora está en la búsqueda de por qué el judío de Nazaret, llamado Jesús, es proclamado Dios. El indicativo fue la vida de Teresa de Ávila, en donde encontró la verdad. La muestra será de que ella abrazará la vida católica en búsqueda de ese judío que en Nazaret se llamó Hijo de Dios. Que los que buscaban el consuelo, el leproso, el ciego, lo llamaron Hijo de David, ten compasión de mí. La vida tuya y mía frente a las adversidades tiene que ser vista como la vida de los que leen el Evangelio de San Juan 19 y con María estamos al pie de la cruz. Bendecidos por la cruz. Esa es Edith Stein. Y nosotros también. Abrirnos a la espiritualidad de esta monja carmelita. Una espiritualidad que no se queda en las manos de los religiosos carmelitas, explota en nuestras manos y se convierte en una experiencia para todos los creyentes. Una espiritualidad universal de la cruz. Una espiritualidad que nos mueve a encontrar la alegría desde los sufrimientos. El encuentro con mamá Augusta, la conversión de la fe de papá hebreo a la fe de Jesús, el de los evangelios. Las pruebas en el desierto, movernos paulatinamente al encuentro
de Cristo en la cruz. La postura es María al pie de la cruz. La postura es que tú y yo, con todos aquellos santos que encontraron en el signo de la cruz, un modelo a quien abrazarnos, un modelo a quien tomarlo y seguir adelante. Entonces, Teresa Benedicta de la Cruz encontró en el signo de la cruz su experiencia más grande, el consuelo y la misericordia. Nos vemos dentro de unos minutos. Familia orante, estamos aquí hablando de la ciencia de la cruz y viendo a una maestra, una mística, pero es que ahora en este momento quiero llevarte al momento en que ella abrazó la cruz. Teresa Benedicta de la Cruz, como judía, fue perseguida y en el momento en que los nazis declararon la persecución a los judíos, incluso a los conversos, Teresa Benedicta de la Cruz tuvo que salir a escondidas del monasterio de Colonia en Alemania hasta irse a los Países Bajos, donde fue recibida en otros monasterios carmelitas descalzas. Y allí encontró que se estaba preparando para un momento bien difícil de su vida. En el monasterio que le tocó esperar ser arrestada, ella escribió un testamento. Y las palabras que dejó escritas en las manos de la priora del monasterio fueron estas: con humildad me abrazo al signo de la cruz y a la voluntad del divino Salvador. Fueron sencillas las palabras. Sabía a qué se dirigía. Llamó a su hermana Rosa, que estaba empezando a convertirse y que había sido compañera en su proceso de entrar al monasterio, pero Rosa todavía estaba en las dudas de una hebrea que no había experimentado a Dios. La hermana de Edith Stein, Rosa Stein, estaba afuera del monasterio cuando vinieron a arrestar a Teresa Benedicta de la Cruz, la monja judía. Y fue arrestada y llevada en tren hasta el campo de concentración de Auschwitz. Momentos antes de ser arrestada, como una profeta, llama a su hermana Rosa y le dice: Rosa, vamos con nuestro pueblo. Será la despedida del monasterio y será la entrada en un proceso de Vía Crucis. Fueron colocadas en un vagón y allí, como otra judía más, pero con su hábito de religiosa, fue abrazándose a su hermana Rosa con grandes temores. Llegaron al campo de concentración de Auschwitz y le pidieron que se despojaran de su ropa, porque iban a ser limpiadas, lavadas. Era tradición en el campo de concentración de Auschwitz que entraban en unas cámaras como unas duchas y allí, desnudos, eran lavados. Las cámaras realmente eran cámaras de gases y eran asfixiados y sus cuerpos eran arrastrados a fosas comunes. Rosa abraza a su hermana, la monja Teresa Benedicta de la Cruz, con gran pudor.
2 mujeres tapando su desnudez y abrazadas esperan el gas que acabó con la vida de ambas, como quien se abraza a la cruz. La gran alegría es que se abrazaron a un pueblo judío que conoció al judío de Nazaret que salvaba. Es interesante porque esta introducción a este tiempo cuaresmal en que le quiero entregar a Teresa Benedicta de la Cruz como maestra, es para que tomemos un modelo de una mística que creció más que en el monasterio, creció en su búsqueda de Dios, su camino desde las universidades de Polonia junto a su mentor Husserl y entrando a la cátedra de fenomenología y defendiendo el feminismo para el voto en el siglo XX. Paralelamente, la mujer caminaba en la búsqueda de Dios. Todos nosotros, hombres y mujeres que caminamos en esa búsqueda, el tiempo cuaresmal es el tiempo de la gracia que nos mueve por un camino. El Evangelio de Lucas, Evangelio de la misericordia, nos va a movilizar al encuentro de ese Señor, Señor de misericordia, el misericordioso. Aprovecho esta oportunidad para invitarte a que este tiempo cuaresmal sea tiempo grande de la gracia. El abrazo al signo de la cruz de una monja conversa de la tradición hebrea al catolicismo es la muestra que te he querido poner hasta este momento de los hombres y mujeres que cambian su vida en búsqueda honesta de Dios. Este momento es momento de gracia, es el momento en que los hombres podemos ver nuestro sufrimiento y transformarlos al pie de la cruz en una alegría santa. Teresa Benedicta de la Cruz, Teresa bendecida por la cruz, escribió para nosotros un ensayito que habla de ese sacrificio que nos lleva a la cruz. Noches oscuras, sufrimientos que nos pueden llevar a encontrar la fuerza cuando nos abrazamos al signo de la cruz. Cuando tomamos a la cruz muy en serio, es que la cruz será la herramienta de nuestra salvación. Es que los hombres y mujeres que honestamente tomamos la cruz muy en serio, encontramos que nuestros sufrimientos, nuestra oscuridad, nuestras noches largas o nuestro desierto donde somos probados, como el Evangelio de Lucas, es la oportunidad de salvarnos en un árbol que nos redime. Nos vemos en el próximo programa. Te invito